desde este momento. Hola, profe, buenos días. Días. Vamos a comenzar una nueva sesión del curso de lógica y argumentación científica. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Bueno, la última clase se formaron los grupos, se explicaron los términos del debate. Yo subí el Excel ayer recién de los grupos, cómo están conformados hasta ahora, y además la rúbrica de evaluación. ¿Ok? Y por lo tanto la sesión de ayer, perdón, la última sesión de la semana pasada no alcanzamos a ver contenido en sí. La sesión anterior sí estábamos viendo las primeras falacias en el contexto de lo que es la argumentación y alcanzamos a revisar algunos debates. Y brevemente les recuerdo qué es lo que alcanzamos a ver. Alcanzamos a ver que en el marco de los dos tipos de argumentación que son, digamos, coherentes lógicamente, por un lado la argumentación basada en datos, que es la argumentación inductiva, y por otro lado la argumentación basada en premisas, que es basada en una argumentación deductiva, es decir, basada en premisas generales que sustenten una afirmación. Vimos que hay varias formas de atacar una argumentación contraria, en el buen sentido de la palabra. Respecto de los datos, por ejemplo, vimos que una forma de atacar una argumentación basada en datos es presentar datos mejores, más extensos o más profundos, u otro tipo de datos con la cual yo pueda interpretar de otra forma los datos a mi favor. ¿Ok? Y detrás de esa forma subyace, desde mi punto de vista, la falacia de la evidencia incompleta, que es la que vimos nosotros en la clase antepasada, que sería, déjenme buscar, que sería esta, por ejemplo, así como figura, ¿no es cierto? La falacia de la evidencia incompleta en el sentido que muchas personas argumentan sobre la base de datos acotados que se ajustan a mi visión de las cosas, mis prejuicios o a defender una tesis. Sin embargo, cuando uno amplía los datos, uno se da cuenta que las cosas a veces se pueden ver desde otro punto de vista, que el ejemplo que vimos de la secuencia de Obama, ¿no es cierto?, cuando iba pasando esta muchacha de frente a dos jefes de Estado, y claro, una foto aislada hacía que uno interpretara los datos de una forma, como que esto era un descaro, ¿no es cierto?, pero la secuencia completa, en donde se ve un fotograma que exculpa a Obama, ¿no es cierto?, claramente lleva a otras conclusiones. Entonces uno puede acusar a una persona de la falacia de la evidencia incompleta, desde el punto de vista de que no utilizó todos los datos pertinentes al debate. ¿Ok? Esa era una forma de contraargumentar, y la otra que vimos es cuando uno ataca las premisas, que es una estrategia que recomienda Schopenhauer, que es que dado que la argumentación deductiva se basa en premisas, hay dos formas entonces de atacar la argumentación deductiva: atacar la premisa misma o atacar las consecuencias de la premisa, es decir, hacerle ver al rival, por un lado, que sus premisas generales son débiles, que no son ciertas, y para eso uno puede apelar a investigaciones científicas que concluyen que tu premisa es falsa. ¿Okay? Por ejemplo, esa yo creo que es una forma muy potente de atacar una premisa general, que la ciencia demuestre que es falsa esa premisa. La otra forma es atacar la consecuencia, en el fondo es ver que la consecuencia es absurda, por cuanto hay datos que lo refutan, ¿no es cierto? Por cuanto la consecuencia es absurda lógicamente. Y nosotros vimos un debate, bueno, vimos varios, ¿no es cierto? Pero no sé si ustedes se acuerdan, vimos el debate de, perdón, era, déjame ver cuál debate vimos. Se me perdió el debate que vimos, pero vimos un debate en donde estaban dos españoles debatiendo en la televisión española, obviamente, en donde estaban discutiendo cómo lograr que el país incrementara su exportación. Y había un economista que destruyó la premisa que el euro era caro, ¿no es cierto? Que al devaluar la moneda, la consecuencia, por lo tanto, es que deberíamos exportar más. Y el economista no solamente le destruyó la consecuencia apelando a ejemplos de países que devalúan la moneda y no exportan más, sino que además atacó las premisas, demostrando
con argumentos técnicos, que el euro no era caro. Y en eso habíamos quedado la última sesión. No sé si hay alguna duda hasta ahí, consulta, si algo que quieran repasar de la penúltima sesión, porque lo que nos queda ver ahora es completar algunas falacias frecuentes que ocurren en los debates. No todas las falacias, la lista de falacias es muy, muy grande, pero yo me centré en las que normalmente tienden a recurrir con mucha frecuencia en los debates, y vamos a ver algunos ejemplos de esa falacia, pero obviamente tenemos tiempo para repasar alguna cosa que todavía no quede claro. Yo tengo varios debates ahí en mi carpeta abajo para seguir repasando y ejemplificando todo esto que estamos viendo. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Preguntas? Estamos bien. ¿Todo bien? Bien, miren. Otra forma de atacar una premisa es atacar la premisa en sí, pero apelando a que la premisa se basa en una confusión conceptual. ¿Ok? Y para eso me voy a centrar en este debate, que es bien interesante. El tema es polémico, candente. Dudé en plantearlo menores de edad como ustedes, pero bueno, confío en su madurez. Fíjense que el debate que le voy a mostrar parte de la siguiente pregunta, y quiero que ustedes se pronuncien así, sin censura, ¿ya? Insisto, esto no es un tema muy de menores de edad, pero es que no encontré un debate mejor. Si ustedes están de acuerdo que la prostitución sea legal, ¿cuál es su postura? Que la prostitución sea legal. Es decir, que sea considerada como un trabajo más. Y por lo tanto, sometida a las leyes laborales, que paguen impuestos, con seguridad laboral, todo lo que tiene un trabajo legal. ¿Quién está a favor? A ver, levante la mano. Ya, levante la mano, por favor, que así veo la... A ver, ¿cómo está la cosa? Ya veo 5 o 6 personas que han levantado la mano. 7. 2, 4, 6, 8, 10. Ya veo 10 manos levantadas. 2, 4, 5, 10, 11. Ya. 11 personas. O sea, si fijan cómo se dividen ustedes, en el debate, ¿no es cierto? Y aquí... Claro, o sea, como dice Cassandra, bueno, es bueno aclarar estos supuestos. Entiendo que ustedes están a favor sobre la base de ciertos principios básicos, que sea mayor de edad, ¿no es cierto?, la persona que ejerce esa actividad, que tenga claro qué hace, ¿no es cierto?, que no tenga, no sé, las facultades mentales perturbadas. Estamos hablando de eso, sí, por supuesto, no estamos hablando de prostitución de menores de edad, ni de personas que tengan problemas cognitivos, no. Estamos como cualquier trabajador, ¿no es cierto?, debe ser mayor de edad, ¿no es cierto?, y todo el tema. Ok. Bien, bajen la mano, no. Ahora, quiero que hagan lo siguiente, fíjense. Esto es en breve, no voy a separarlo en grupo porque se puede hacer muy rápido. Piensen en premisas generales que sustenten ya sea su visión a favor o su visión en contra. Entonces, en el fondo le estoy pidiendo una argumentación deductiva. ¿Sobre la base de qué premisas se sustentaría su postura a favor o su postura en contra? No sobre qué datos, sobre qué premisas. ¿Qué ideas generales son lógicamente coherentes con una postura a favor o en contra? A ver, piénsenlo unos segundos y después les voy a decir las personas que están a favor, lancen sus premisas. Después las personas que están en contra, lancen sus premisas. Piénsenlo. Después vamos a ver el video, obviamente. Antonio, ¿tú dejaste la mano levantada o me estás haciendo una pregunta? La dije, profe.
Disculpa. Ya. Dale, no hay problema. Bien, ¿la pensaron más o menos? ¿Sobre la base de qué principio uno podría estar a favor o en contra? A ver, las personas que están a favor, escriban o digan ahora qué principio se les ocurre, qué principio general fuerte, ¿no es cierto?, se les ocurre que podría ser coherente con una postura a favor de la prostitución legal. Escríbanla o díganla, ¿eh? ¿Qué se les ocurre? Y aquí Scarlett da un principio. Que cada uno tiene la decisión de hacer o no hacer con su cuerpo, siempre y cuando sea con responsabilidad. Si estamos claros de ese supuesto, ¿no es cierto? Que es con responsabilidad, mayores de edad, con discernimiento, todo eso lo damos a dar por supuesto, ¿ya? No estamos discutiendo la legalización o prohibición de la prostitución en otro ámbito. Entonces, Scarlett dice, cada uno tiene la decisión de hacer o no hacer con su cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando sea con responsabilidad, que es lo que busca al considerarlo como un trabajo más. Ya, ese es el principio. Principio número 1. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Ok? Bueno, el otro argumento, Camila, también es potente. O sea, cuando existe fiscalización... Ya, mira Camila, voy a transformar tu premisa en una premisa más general que no aborde solo la prostitución, porque fíjense, la idea de la premisa general es que se pueda aplicar en un ámbito muy amplio donde la prostitución quedaría subsumida. ¿A qué me refiero? Fíjense lo que dice Camila. Porque con la fiscalización se pueden evitar las prostituciones que son con mujeres forzadas. Ya, voy a tomar ese argumento de Camila y lo voy a transformar en una premisa más general. ¿Qué es lo que podemos decir? Un trabajo que es legal permitiría la fiscalización y los abusos dentro de ese campo laboral. ¿Se fijan? Porque los trabajos legales pueden ir después los fiscalizadores, ¿no es cierto?, a ver si es que se pagan las cotizaciones, si es que se respetan las jornadas laborales, ¿no es cierto? Entonces, una premisa general es que siempre un trabajo legal permite la fiscalización para evitar los abusos. Es una premisa bien fuerte, ¿ya? Claro, entonces detrás lo que dice, el argumento que da Martín quedaría como cubierto con esto que acabo de decir, porque claro, el proxenetismo, es decir, la persona que explota a las personas que ejercen la prostitución porque se quedan con su plata, porque lo hace por coerción física, lo que sea, ahí los proxenetas se podrían controlar o eliminar. ¿Se fijan? Si tenemos un trabajo legal, no existirían proxenetas, existirían quizás, ni siquiera necesario, ¿no es cierto? Existiría una empresa que tendría un jefe, pero el jefe no podría abusar del trabajador, por cuanto el trabajador podría denunciar al jefe, ¿no es cierto?, diciendo, mira, esta persona no respeta mi jornada laboral, me golpea, me maltrata, ¿se fijan? Quedaría bajo la inspección del trabajo. Entonces, esta premisa general de que al volverla legal se podrían evitar los abusos, como cualquier trabajo legal, que respondería a lo que dice Martín. El proxenetismo, Cassandra, es cuando una persona obliga a otra a trabajar, en este caso en la prostitución, pero como es un marco ilegal, este proxeneta se queda, no sé, con una cantidad abusiva de la ganancia, la obliga a trabajar aunque no quiera la persona, la golpea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se da muchas veces que las personas que ejercen la prostitución, como lo hacen en las calles, normalmente, ¿no es cierto? O al menos, no sé, así era en el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que en las calles son peligrosas, entonces aparece una persona que le ofrece protección, pero a cambio de una comisión. O sea, decir, ya, ustedes pueden ejercer la prostitución, pero yo soy un gángster, que tengo armas, que tengo una pandilla, entonces yo le ofrezco protección, no le va a pasar nada, pero a cambio de una comisión. Pero como está en un marco ilegal, la comisión no, a lo mejor no la respetan, a lo mejor la persona no quiere trabajar tanto y esta persona la obliga, a veces hay casos donde las drogan para que ejerzan la prostitución, etc. Se transforma en una casi esclavitud. Ya. Déjame seguir leyendo esto.
que sea voluntario y que si alguien decide trabajar en eso sea porque es lo que quiere y no porque hay más oportunidades. Ya, a ver, deja tomar ese argumento que dan acá, este argumento que da Antonio. Ya, Antonio, mira, una pregunta. Porque tú dices una frase que no sé si interpretarla como a favor o en contra. Tú dices que sea voluntario y que si alguien decide trabajar en eso porque es lo que quiere y no porque no hay más oportunidades, ¿no es cierto? Es una afirmación. O sea, en el fondo hay gente que podría trabajar porque quiere en esta área o va a terminar trabajando simplemente por necesidad, porque no puede hacer otro tipo de trabajo con una remuneración alta, supongamos. Esa afirmación, Antonio, ¿tú la planteas como a favor o en contra de la legalización? Porque se podría interpretar de los dos puntos de vista. No a favor, A pero favor. o sea, desde esa base, desde que sea voluntario totalmente, que no se le obligue a nadie y eso, y que claro, que si alguien lo hace sea porque es lo que quiere, es lo que desea o es lo que le acomoda, no sé, y que no porque no hay más oportunidades como de trabajo, a eso me refiero, como que siento que faltan muchas oportunidades, hay veces que a la gente se le discrimina por ciertas cosas y mucha gente tiene menos oportunidades que otras, entonces eso, que no porque no hayan más oportunidades, sino porque es porque es lo que quiere y ya. No Ya, sé si se claro, entiende. esa última parte de tu afirmación a veces se toma como argumento en contra, es decir, ninguna persona que ejerce la prostitución la hace porque quiere, sino que porque no tiene más oportunidades. Esa es una frase muy común en la gente que está en contra. ¿Ok? La primera parte, claro, el tema de la voluntariedad, ¿no es cierto? Ok. Aquí Enzo dice que terminaría siendo como una industria porno. Claro, o sea, terminaría siendo una prostitución legalizada. No sé si poner la industria pornográfica a la misma altura de una prostitución, no estoy muy seguro, pero supongamos que sí. Ya, tú, Cassandra, aquí tú afirmas algo que pareciera una pregunta. Dice, es que igual tenemos que pensar en cómo llegó a tomar esa decisión esa persona. Claro, aquí hay dos posibilidades. La persona decidió libremente ejercer esa actividad, legal o ilegal, como quieran verlo, o la persona terminó ejerciendo esa actividad obligada, ya sea por coerción física de otra persona o porque no tiene más oportunidades de ganarse la vida de otra forma. ¿Ok? Hay dos posibilidades. Y claro, cada una de esas posibilidades se podría tomar como a favor o en contra. ¿Ya? Pero, por ejemplo, supongamos el caso, para ver, quiero hacerlo a los que están a favor, quiero ver si defienden en su premisa. Supongamos que hay una persona que no quiere ejercer la prostitución, pero la termina ejerciendo porque en realidad los otros trabajos les pagan muy poco y está dispuesto a hacer algo desagradable, con un daño psicológico, físico, ¿no es cierto? Pero igual lo decide así en el sentido de que podría tener un trabajo muy mal remunerado, pero prefiero, sacrifica ese daño a su vida por ganar más dinero. En esos casos, ¿ustedes defenderían con sus premisas estar a favor? La persona que no quiere, pero igual lo hace porque en realidad las opciones son económicamente muy malas, las otras opciones laborales. En el fondo, tenemos que estarían a favor de trabajos bien remunerados en general, aunque hagan daño. Claro, porque aquí Camila, ¿no es cierto? Después voy a tomar el argumento de Javier, que también es importante. Aquí dice, tanto Cassandra dice, a veces no tienen más opción. Camila dice, pero si prefiere la remuneración de la prostitución en comparación a otro trabajo, si lo prefieren, fíjese. En el fondo tienen opciones, pero las otras opciones son mal remuneradas. Por lo tanto, la persona decide sacrificar sabiendo que le va a hacer daño mental o físico, supongo, igual lo decide. En ese caso, ¿ustedes seguirían a favor? ¿Tienen alguna premisa que defienda eso? ¿Se le ocurre una premisa para defender esos casos o no? Una premisa, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, la que dice Camila. Finalmente es decisión propia.
uno podría levantar una premisa y decir, cada quien decide lo que quiere con su cuerpo y eso implica también decidir si va a cambiar salud por plata o no. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación los que están a favor o no? Claro, aquí Scarlett dice, claro, es como llevándolo a un plano ya más psicológico, ¿no es cierto? Es como cuando alguien estudia algo que no le gusta, pero su familia le dijo que ganaría más dinero estudiando tal cosa, entonces lo hace. En el fondo está sacrificando su felicidad por hacer algo que le gusta a cambio de plata. La típica presión de los papás, ¿no es cierto? Decir, papá, yo quiero ser actor, actriz. El papá le dice, pero hijo, hija, esa profesión es mucha cesantía, mal pagada, mejor estudia ingeniería y después hace lo que quieres con tu vida. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso. A ver, voy a tomar... Y aquí hay un argumento que detrás de lo que dice Javiera hay una premisa también que es bien importante. La prohibición no va a eliminar la actividad. ¿Estarían de acuerdo con esa premisa? ¿No? O sea, con prohibir algo, ese algo no va a desaparecer. Particularmente la prostitución, la droga, se podría aplicar a muchas cosas, ¿sí? Esto siempre ha existido, obedece a un ámbito que ustedes lo podrían considerar hasta oscuro de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Pero va a seguir existiendo, lo prohíban o no. ¿Está de acuerdo con esa premisa, no es cierto? Ya. Ahora quiero el ejercicio contrario. Ya, voy a... Aquí Gabriela se preocupa de... Dice, ¿se podría garantizar la salud mental de la persona para no caer en alguna enfermedad mental? Claro. Por ejemplo, Gabriela, lo que tú dices, creo yo que quedaría subsumido en la legalización, porque si un trabajo es legal, puede haber, por ejemplo, un departamento de bienestar que se preocupe de talleres para las personas que trabajan en ese ámbito de forma de tratar de preservar su salud mental, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, lo voy a llevar a otro plano, nada que ver, pero en la gente que trabaja en deportes de alta exigencia, por ejemplo, los futbolistas exitosos, ¿no es cierto? Tienen talleres psicológicos para manejar los efectos de las presiones del éxito. Eso es muy común sobre todo los clubes que tienen más dinero. ¿Ya? Porque claro, una persona tan joven como no sé, ustedes, que como uno de ustedes podría ser futbolista profesional, y de repente se ve ganando millones de pesos, se ve ganando fama, ¿no es cierto? Y chuta, ese es un golpe psicológico que afecta mucho. ¿Ok? Y hay personas que quedan mal, o sea, no saben lidiar con eso. ¿Ok? Claro, son como los placeres, exactamente. Bien. Ahora quiero el ejercicio contrario. Las personas que están en contra, lancen sus premisas. Claro, se las puse difícil porque como pusimos primero las que están a favor, ya tienen el yugo de premisas grandes, ¿no es cierto? Que podríamos considerar buenas. No digo que estén de acuerdo, pero buenas. Pero no importa si esto es un ejercicio. Los que están en contra, ¿cuál sería su argumento? Lance sus mejores argumentos argumentos generales, premisas generales. ¿Cómo ustedes levantarían un caso en contra? No tienen por qué ser premisas científicas, pueden ser premisas morales. Denle. Y aquí Javiera da un argumento. Es importante, es bueno dar argumentos aunque ustedes no estén a favor de esa postura. Por favor, todos ayuden, ¿no es cierto? Lo que dice Javiera que es importante, ¿no es cierto? Premisa general. No es bueno o no es bueno permitir, ¿no es cierto?, que alguien denigre su cuerpo. Entonces, no es bueno denigrar tu cuerpo. Por ejemplo, profe, con el ejemplo que yo había dado de que llegaría a ser Ujú. como la industria del porno,
en donde, no sé, el director o existen abusos por parte de, o sea, de la persona que emplea el trabajo hacia la persona. O sea, no sé, existen actrices que, o sea, la mayoría de las actrices jóvenes, o sea, tipo que son como empezando, por decirlo así, siempre son abusadas y todo ese tipo de temas y son pasadas a llevar. Y de hecho hay casos de actrices de la industria que han sido abusadas ya estando más consolidadas y quizás se puede llegar a ese caso, o por ese sentido. No sé si me expliqué bien. Sí, no, mira, súper bien. De hecho, lo voy a transformar lo que tú dices en una premisa. O sea, la premisa es, ya, número uno, no es bueno denigrar el cuerpo, ¿no es cierto? Premisa número dos, podríamos decir, no es bueno crear un nicho laboral que atraiga a personas abusadas. En el fondo, detrás de esa premisa, tú o en general estaría aceptando que las personas que terminan en esta industria es porque tienen problemas psicológicos asociados a abusos. ¿Ok? No, es ¿No? que se genera abuso dentro del ambiente. O sea, si se genera un Ah, abuso, ya, por ya, ya, ya. ejemplo, Ya, no sé si súper. me O sea, expliqué. sí, claro, entonces otra premisa. En este tipo de trabajos hay abuso laboral. ¿Ok? Esa sería una afirmación general, la cual su consecuencia entonces es que no hay que permitirlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en realidad es fuerte esa premisa, porque uno podría pensar, como dice Enzo, que mira la edad a la cual reclutan a la actriz o al actor. Mira el perfil de personas que reclutan. ¿Okay? No son personas que tienen más de 20 años, normalmente son personas que tienen, recién cumplieron, no sé, 18. ¿Okay? Normalmente son personas que, estoy asumiendo, esto habría que corroborarlo con datos, pero son personas que a veces se han ido de su hogar o no tienen un soporte familiar. ¿Okay? No sé, estoy tratando de defender esa tesis. Otro podría ser que las personas que se meten en este mundo no suelen estar bien mentalmente. Ya, esa es una premisa que, claro, que también creo que podría ser fuerte, ¿no es cierto? Y uno podría dar ejemplos para defenderla, ¿no es cierto? Las personas que entran a este rubro no suelen estar bien mentalmente. Entonces uno podría ir, buscar información y decir, ya, mira, no sé, por las personas más famosas en este rubro. Esta persona fue abusada a edad temprana, esta persona tiene una historia de droga, esta persona fue abandonada por sus padres, y ahí uno va defendiendo esa tesis, ¿no es cierto? Claro, Joaquín aquí da la tesis que estoy diciendo yo. Las personas en este rubro que se reclutan en este mundo son personas vulnerables, que recién cumplieron la mayoría de edad. Entonces, se eligen las personas con pinzas que tienen muy pocas chances de negarse. ¿Okay? ¿Se fijan cómo uno va armando ahí un cuento? Ya, aquí Javier me pregunta si la religión también contaría como argumento. O sea, más que la religión es el principio moral de la religión. Ya, o sea, ustedes tendrían que decir, si su argumento es religioso, tendrían que especificar cuál es el argumento moral de su religión que sustentaría una postura en contra. Por ejemplo, les pongo un caso. El sexo se debe dar solamente como expresión del amor. Ese sería un principio moral, como la expresión del amor entre dos personas. Ese sería un principio moral. Y si lo aceptamos por consecuencia, entonces el sexo no puede ser por dinero. ¿Ok? Entonces, Carlos me pregunta si se puede rebatir cuál es el argumento religioso. Ahí no te entendí, Scarlett. Si se puede rebatir qué. Ah, lo de la denigración del cuerpo. Por supuesto, o sea, toda premisa es rebatible. Lo que yo estoy tratando de decir es levantar premisas fuertes. No digo que son irrefutables, ninguna es irrefutable. ¿Ya? La premisa fuerte, es decir, que tiene muchos adherentes y tiene un argumento morales detrás, ¿no es cierto? La premisa fuerte es decir, no se debe permitir la denigración del cuerpo en ningún contexto. Esa premisa es fuerte. Por supuesto que es rebatible. Y en el marco de un debate, siempre ustedes tienen que rebatir si tienen cómo hacerlo.
¿Ok? Porque uno podría decir, por ejemplo, ¿qué entiendes por denigración? O sea, no, ¿quién decide lo que es denigrante? Esa no es una premisa fuerte, uno podría decir. ¿Ya? Claro, aquí un poco lo que dice, bueno, justamente lo que iba a decir yo, ¿no es cierto? A lo mejor la prostitución para los y las trabajadoras es algo bueno, mejora su autoestima, su condición física, etcétera. Depende de la ética. Ya, bueno, dijiste mucho mejor lo que yo estaba planteando, Scarlett. O sea, el concepto de denigración uno lo podría atacar, decir como que es súper relativo, lo que es denigrante para uno puede ser gratificante para otro. Entonces no es una gran premisa. Es una forma de debatir. Excelente, excelente. Ya, aquí lo que dice Camila, nuevamente ustedes están atacando las premisas, pero fíjate, ahora se está generando un debate porque identificamos las premisas. Nosotros no podríamos estar debatiendo ahora esto si no identificáramos las premisas, por eso es importante identifiquen las premisas. Como dice Camila, estoy absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Fuera del ámbito, si mi premisa religiosa es el sexo se debe dar solo entre, como expresión del amor, una premisa es decir, bueno, si eso fuese así, ¿no es cierto? No existirían fuera de la prostitución otras expresiones sexuales que no estén en el contexto del amor, ¿okay? Sino que son, por ejemplo, es solamente para pasarlo bien. Y eso existe en la sociedad muy extendido, ¿no es cierto? Y bueno, entonces no es tan así. No es tan así, no podemos aceptar esa premisa religiosa. ¿Ok? ¿Estamos? Miren, les voy a mostrar en este video cómo se refuta una premisa que sustenta la postura en contra. Ya no la voy a explicar yo porque la persona que debate, yo creo que las personas que debaten son dos, creo que la explican mejor que yo. Deme un segundo. Deme un segundo. Ya, ven ahí el video, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, profe. Ya, voy a ponerle... Voy a partir de nuevo. Ahora sí. Profe, no se escucha por si acaso. Voy a ponerle mute a mi... Profe, es que no compartió sonido como con nosotros, Sí, eso. No sé. por eso no se escucha. Perdón, ¿qué es lo que dijeron? Que no compartió el sonido con nosotros, Ah, ya, ahora sí, por ahora eso no entiendo. se... Ahora entiendo. Ya, denme un segundo. Ahora sí, se debería... Si la humillación y la violencia son consensuados y ambas partes están pasándoselo bien, en realidad, ¿cuál es el problema? Iracho ha dicho una cosa muy interesante que es que... Yo veo un problema, Marta. Ajá, dime. Seguramente tú, en nombre de la defensa de tu libertad, consideras que tu cuerpo es tuyo. Ajá. Y eso implica que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, y aún más cuando hay deseo. ¿Eso implica que tú tienes derecho, por ejemplo, o que debes tener derecho a vender un riñón? Te diría que no. Ya. A ver, esta es la primera parte del video. ¿Entienden el argumento en contra que da la persona a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Porque después voy a ver la respuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Claro, porque uno dice, si yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, entonces tú deberías estar de acuerdo en vender un riñón. En el fondo está diciendo la consecuencia de la premisa que sustenta tu postura a favor tiene una consecuencia nefasta. Te está atacando en el fondo la premisa
sobre la base de que la consecuencia ni ella la compartiría. No sé si me explico, ¿ya? O sea, en el fondo, la premisa, podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, no es del todo cierta. Bueno, la pregunta si está mal venderlo, pero no donarlo, yo no puedo responder en el nombre de la persona, ¿no es cierto? Yo personalmente, yo creo que tampoco estaría, sería positivo, ¿ya? Porque eso daña el cuerpo y desde mi punto de vista, el cuerpo es algo que no hay que destruir. O sea, si yo empiezo a destruir mi cuerpo, ya ni siquiera tendría ningún derecho, creo yo. Quizás podría relativizar eso si que tuviera que donarle un riñón a mi hija, por ejemplo. Ya ahí obviamente que uno como padre, uno valora más la vida del hijo que la propia, ¿ya? Pero vamos ahora a la respuesta, fíjense. Te dirá que no tienes derecho a vender un riñón. Estamos hablando de cosas que no tienen mucho parecer. Intento buscar argumentos lógicos, sobre todo porque el hecho de vender un riñón implica que estás apostando por una mercantilización en la sociedad que también me implica a mí. Aunque tú vendieras tu riñón, estás operando en una sociedad donde hay gente que cree que puede comprar un riñón, el tuyo o mañana el mío. Y por tanto, ese tipo de mercantilización de nuestro cuerpo implica un tipo de sociedad que a mí no me gusta. Ay, cuidado. Bueno, entonces esta persona ahora extendió el argumento, o sea, diciendo la consecuencia lógica de esto no es solamente el riñón, sino que es la mercantilización del cuerpo. O sea, si aceptamos que una persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo, necesariamente tendríamos que aceptar la mercantilización del cuerpo. Ustedes pueden vender un riñón, pueden vender, no sé, un ojo, y entraríamos en una sociedad que la mayoría de la gente la encontraría horrible, ¿ya? La gente que vende su cuerpo, trozos de su cuerpo, ¿ya? Vamos ahora a la respuesta. Con los términos mercantilización del cuerpo, no. Lo que hacemos los trabajadores sexuales es ofrecer un servicio. Y esto es muy importante. Porque a cambio de un dinero, es decir, que es un elemento exacto, igual que contractual que te diría Marx que nunca es libre. Hay que definir fronteras, ¿no? Sobre todo en la manera en la que nos referimos a las cosas, porque la manera en la que las etiquetamos hacen que las entendamos de esa misma manera. Ni la prostitución ni las trabajadoras sexuales están vendiendo su cuerpo, ni están mercantilizando su cuerpo. Están ofreciendo un servicio que es tan válido como la persona que está trabajando como abogado, como doctor o vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Es exactamente lo mismo. Ofreces un servicio a cambio de una remuneración económica. A ver, no sé si se entendió el contraargumento. En el fondo, ella le atacó la premisa que partía él. O sea, él decía, tú estás diciendo que cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, por lo tanto debemos aceptar la mercantilización. Claro, ella le dice, no, yo no estoy diciendo hacer lo que uno quiera con el cuerpo, yo no estoy hablando de que tenemos que aceptar la mercantilización, que cada quien puede ofrecer el servicio que quiera con su cuerpo, que no es lo mismo. Porque en el acto de ofrecer un servicio tú nunca vendes tu cuerpo, el cuerpo siempre sigue siendo tuyo. Nadie se apropia de tu cuerpo. No sé si me explico. Ya, es como que yo lo llevara a otro ámbito, por ejemplo, es decir, mira, yo vendo un servicio con mi cuerpo que es levantar sacos de cemento y los muevo de aquí para allá. Es un servicio que ofrezco con mi cuerpo. Mi empleador no es dueño de mi cuerpo. O sea, yo no lo pierdo jamás la propiedad de mi cuerpo, nunca la pierdo. ¿Sí? Entonces, claro, la persona de la derecha, la mujer, ¿no es cierto?, es muy astuta en identificar que su ataque a su premisa se basa en torcer el concepto de servicio sexual. Servicio sexual no es vender tu cuerpo, es vender un servicio con tu cuerpo. Entonces, esa es la premisa que estoy defendiendo yo, no la que tú estás diciendo. ¿Sí? Es interesante cómo ataca la premisa. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Sí? Buena atención al detalle ahí. ¿Perdón? Buena atención al detalle, así como cuando intenta tergiversarle lo de servicio o producto y se le contraargumenta.
Sí, no, y ese detalle, ¿no es cierto?, tiene un nombre, se llama, claro, voy a etiquetarlo yo, quizá me equivoque, pero hay muchas falacias que están detrás, y yo creo que lo que hizo el hombre se llama la falacia del espantapájaro, ¿ya? ¿Cuál es la falacia del espantapájaro? Es que yo construyo una caricatura de la postura de mi rival. ¿A qué me refiero? Mi rival, en este caso la mujer, ¿no es cierto?, su postura no es mercantilizar el cuerpo, y la persona a la izquierda trata de presentarla a ella como que quiere defender la mercantilización del cuerpo. Entonces levanta un espantapájaros, a eso se refiere, ¿no es cierto? Yo no ataco los argumentos de la persona, ataco los argumentos tergiversados de la persona, ¿ok? Y eso es lo que ataco en mi argumento. Entonces detrás hay una falacia. No sé si me entienden. Les pongo otro caso, miren, que yo lo he visto mucho en los debates actuales. El tema de la inmigración. Ustedes saben que hay un problema de inmigración, sobre todo en el norte. Me refiero a esta inmigración que ha sido masiva, hace que la gente, los inmigrantes, estén durmiendo en plaza. Hay una especie de caos social ahí entre las personas que están viviendo en condiciones sanitarias inhumanas, más las residentes legales que están ahí, que también han visto tensionada su estilo de vida. ¿Okay? ¿Qué sería la falacia del espantapájaro en este caso? Sería, por ejemplo, que yo esté en contra de la inmigración ilegal, ¿no es cierto? Y que ustedes me dijeran a mí, es que no podemos ser racistas. Entonces ustedes parten del supuesto que mi premisa es el racismo y me empiezan a atacar a mí por mi defensa al racismo cuando yo nunca lo he dicho. No sé si me explico. A lo mejor mi argumento es decir, mira, estoy en contra de la inmigración ilegal porque esto genera la explotación humana por parte de los tipos que hacen negocios con esto. ¿Ok? Y detrás de eso no hay ningún racismo. ¿Ya? Detrás de eso es ir en contra de la explotación humana que hay, porque más que más la gente que llega acá llega pagando a las personas que le dicen la ruta, ¿no es cierto?, estableciendo contacto en el camino. Y yo digo, yo estoy en contra de eso, porque más decía, involucra a niños, involucra exponer a la gente a muerte, ¿no es cierto?, por inanición, por frío, Entonces, en toda mi argumentación puede haber que nunca hubo un atisbo de racismo, y ustedes me dicen, lo que pasa es que no podemos estar a favor del racismo. Entonces ustedes están levantando un espantapájaro. O sea, no soy yo, es mi caricatura horrible que ustedes quieren levantar de mí, ¿no es cierto? Y ustedes empiezan a atacar eso. Claro, también se le conoce como la falacia del hombre de paja, exactamente, la falacia del espantapájaro. ¿Okay? Ahí ustedes identifican una falacia. Ahora, esta falacia es muy recurrente, ¿ya? Sobre todo en los días de hoy. No sé si ustedes se han dado cuenta que en esta crispación política que existe hoy en día, es muy común que se levanten espantapájaros tanto de la gente de izquierda como de la gente de la derecha. Tengo niños gritando acá. Tanto de la gente de la izquierda como de la gente de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué espantapájaros se levanta de la gente de la izquierda, por ejemplo? ¿Qué caricatura se levanta de la gente de la izquierda? A ver si ustedes han captado lo mismo que yo. Cuando una persona empieza a debatir desde argumentos de izquierda, ya, que son comunistas, pero esa etiqueta no es necesariamente mala. O sea, ¿qué implica la caricatura de ser comunista? La caricatura. Que quieren todo gratis, por ejemplo. Que quieren todo gratis. ¿Qué más? Con caricatura también puede contar esa exageración que dice que los comunistas comen agua. Claro, claro. Que quieren todo gratis, que no respetan la vida, que quieren vivir del Estado, que quieren expropiarnos, que no quieren trabajar, que son flojos. Esa es una caricatura. Entonces, claro, una persona de izquierda que quiere dar un argumento bien pensado, por ejemplo, yo les digo, argumento, queremos aumentarle los impuestos a los ricos. Entonces, ¿qué caricatura levanto yo? Yo les digo,
es que no podemos defender el robo. Entonces el otro dice, es que yo no lo quiero robar, yo quiero ponerle un impuesto, no es lo mismo. Entonces, fíjense, empieza a levantar una caricatura y finalmente la persona, si es que pisa el palito, como decimos, termina defendiéndose del espantapájaros que levantan y no defendiendo su argumento. ¿Ok? ¿Qué caricatura se levanta la gente de derecha? ¿Cuál es la típica caricatura de la persona de derecha? Conservadora, Que es conservadora, ¿qué más? capitalista. Sí, pero el capitalista en sí no es una etiqueta buena o mala. O sea, ¿cuál es la caricatura del capitalista? La caricatura capitalista, no atacar lo capitalista. Ya, eso, que es conservadora, que es individualista, o sea, que no le interesa al prójimo, ¿ok? Quieren ¿Qué más? pura plata. Claro, son individualistas, son ambiciosos o avaros, ¿no es cierto? Antonio dice que no tiene tantas como el otro. No, Antonio tiene bastantes también, mira. Conservador, individualista o egoísta, ¿ok? Racista, ¿ok? Fascista, homofóbico, ¿sí o no? Entonces, se fijan que de los dos lados se levantan espantapájaros. Si vamos a debatir un tema y vamos a enfrentar visiones, por ejemplo, políticas, tenemos que centrarnos en los argumentos que emite la persona, no en la caricatura del grupo al cual la persona pertenece. Eso es muy importante. Entonces, cuando alguien empieza a levantar una caricatura de ustedes, en el marco de un debate, uno tiene que frenarle, decir, no caiga en la falacia y la espantapájaro, limítate los argumentos que yo he dado. Yo no soy racista, no soy homofóbico, o yo no soy flojo, yo no soy come guagua, yo no... ¿Se fijan? Esa es la idea. Es una falacia muy común. ¿Se entiende? Ok. Bien, déjenme... Vamos a ver a otra falacia. Ya. Otra falacia que creo que la discutimos la última vez, ¿no es cierto? Si no me lo recuerdan, es la falacia de la autoridad. ¿La están viendo ahí, no es cierto? Ya. También voy a entrar a mi casa porque hay una fiesta al lado, entonces no escucho nada. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, la otra falacia que yo les decía es la falacia de la autoridad. Que creo si no mal lo recuerdo, alguno de ustedes la planteó como un ejemplo de falacia de la autoridad es cuando uno le dice, ¿por qué es así? Porque soy tu padre, ¿no es cierto? Y claro, ese argumento, el argumento de la autoridad. Es un argumento que está muy extendido y que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Lo digo yo porque yo tengo estudios, tú no sabes nada, o a uno lo mandan a leer, que es el típico argumento que hay hoy en día, es que tú no has leído nada. En realidad, lo mismo si he leído o no he leído, lo importante es el peso de mi argumento. El hecho que yo tenga una cultura con base a X libros que he leído, ¿no es cierto? Supongamos que eso me da autoridad en algo, no quiere decir absolutamente nada, ¿ya? Yo puedo ser un completo ignorante y dar un buen argumento. O sea, el peso de un argumento tiene que ver con... O sea, el peso de una afirmación tiene que ver con sus argumentos y no si yo soy culto, inculto, tengo cartones, no tengo cartones, tengo más edad que usted o no. Eso no le da valor a mi argumento, salvo un valor meramente psicológico. ¿Ok? Esa es otra falacia que es importante, ¿no es cierto? Sobre todo que las mismas personas con autoridad se han equivocado en el pasado. O sea, los médicos apoyaron fumar en el pasado y lo plantean como una terapia de despejar las vías respiratorias.
Y hay varios, hay mucha gente, incluso esto se utiliza mucho en el área comercial, que apela a la autoridad para vender productos. Entonces le pagan a personas con cartones y estas personas se prestan con su autoridad para vender algo que es falso, como por ejemplo vender un cigarro. ¿Ya? El argumento de autoridad, yo, más ridículo que esto hoy en día, disculpe que le ponga ese epíteto, pero es que como soy de otra generación, me lo encuentro como que me descoloca, es cuando a alguien le dicen, es que tú, ¿qué importa lo que tú dices si tú tienes 2 seguidores en Twitter? O sea, como que, ¿qué importa cuántos seguidores tiene uno? O sea, no tiene nada que ver con el peso de un argumento. ¿Sí? Y eso lo he visto muy frecuente en redes sociales. ¿Sí? Mira lo que dice esta persona, y tiene solo 2 seguidores. Y esta persona tiene 500. Da lo mismo. ¿Ya? Ese es el peso del argumento de la autoridad. ¿Tú qué estudiaste? ¿Ya? Miren. Y ese argumento lo habíamos visto, ¿no es cierto? El argumento de la autoridad. Lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Hay otro argumento que este sí que no lo hemos visto, creo, ¿no es cierto? Y que este sí es muy polémico, de tragar. Y de hecho yo en los cursos que he hecho, la mayoría de la gente reconoce que esta falacia no está dispuesta a no cometerla, ¿ya? Que es la siguiente, miren. Perdón. Esta. El argumento ad hominem. ¿Ya? ¿Qué es el argumento ad hominem? Es que yo no ataco el argumento, ataco a la persona. ¿Qué implica esto? Implica que si ustedes no quisieran cometer esta falacia, es decir, que yo invalido un argumento por lo nefasto que es la persona, por cualquier motivo, porque me parece nefasto porque viste mal, me parece nefasto porque pertenece a una línea política que la mayoría de la gente la considera nefasta, me parece nefasto porque esta persona cometió crímenes en el pasado, fíjense lo que estoy diciendo, me parece nefasto porque esta persona ha mentido en el pasado. Yo puedo apelar a cualquier argumento para atacar a una persona, y sobre la base de atacar a la persona, psicológicamente invalido el argumento. Yo podría decir, ¿qué importa lo que dice esta persona? Si esta persona fue un torturador en el pasado. Miren, hay una polémica muy popular, o sea, muy actual hoy en día, que, y ustedes me dirán si están a favor o en contra, ¿ya? Hay una presión bien grande por censurar opiniones e incluso libros de personas que tengan crímenes demostrados en el pasado. No sé si ustedes han escuchado eso. Por ejemplo, hay una presión social bien grande para censurar que los planes formativos, por ejemplo, que yo recomiende literatura a ustedes, supongan que yo les recomiendo a ustedes, léanse los poemas de Pablo Neruda. ¿Ok? Hay una presión bien grande para decir, no, esto no se debe recomendar en los planes de estudio. ¿Por qué? Porque Neruda fue un tipo que abandonó a su hija, que tenía una deformación, la abandonó en un orfanato, y además Neruda está demostrado que violó a una persona, violó a una mujer, incluso hay un poema que lo hizo casi describiendo esa violación. Por lo tanto, Neruda queda invalidado como poeta. Ese sería un ataque ad hominem. O sea, en el fondo me da lo mismo el valor de la poesía de Neruda, lo que importa es que Neruda fue una mala persona y por lo tanto eso invalida su poesía. Eso se podría llevar al nivel argumentativo, es decir, esta persona es mala, y supongamos que es verdad que es mala, que es la persona más nefasta del mundo, y por lo tanto su argumento debe desaparecer. ¿Qué les parece eso? Ustedes, así con una mano en el corazón, ¿ven? ¿Se creen capaces de separar la persona de sus argumentos? O sea, ustedes son capaces de valorar el argumento de una persona a pesar que esa persona es nefasta históricamente o psicológicamente.
Ya Cassandra dice sí, Javiera dice sí. Joaquín reconoce que es difícil, pero cree que sí. Claro, esto se puede llevar a varios campos. Como dice Cassandra, muchas personas podrían apelar al ataque a dominen para censurar a un artista, ¿no es cierto? Pero a lo mejor la música que hace es buena. ¿Ok? Profe, ¿Sí? una duda, porque igual yo he visto mucho cuando, no sé, censuran a un artista por, no sé, por crímenes que ha cometido y cosas así, dicen ya, no escuchan su música, pero eso se podría tomar como que no es tanto para invalidar su arte, sino como porque no quieren que una persona con esas características le vaya bien en la vida. Eso también sería una falacia también. O sea, yo creo que no, porque una cosa es lo que tú decías a nivel individual, es decir, yo decidí por principio no escuchar nunca más y ni comprar ni nada de este artista. Listo. ¿Por qué? Porque hizo estas cosas. Hasta ahí no hay polémica porque es meramente tu decisión individual. El problema es cuando tomas ese argumento para llevarlo a nivel colectivo, es decir, mira, por lo tanto esta persona no puede opinar o lo que opine es falso. ¿Ok? Ah, ya entiendo, muchas gracias. Entonces, ahí es donde la cosa cambia, es decir, tú utilizas el ataque a dominen como argumento invalidatorio. Claro, aquí Scarlett dice el tema de Pablo Neruda se le enseña al estudiante su labor como escritor y no como persona. Lamentablemente, sea como fuere, fue un gran artista en su área. O sea, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, Scarlett, antes de darle la palabra a Javiera, pero por ejemplo, hoy en día hay un movimiento que dice que se debe eliminar de los planes de estudio las obras de personas que violaron mujeres, por ejemplo, en el pasado. Y ahí caería Neruda, entre otros. ¿Ok? Javier. Profe, yo tenía la duda de que, por ejemplo, si es que una persona considera que la obra está ligada con el autor y con la vida del autor, técnicamente no sería una falacia. ¿Por qué esa ¿Ligada persona en qué cree eso? sentido? ¿Ligada en qué sentido? Eso de que, por ejemplo, eso que decían de Pablo Neruda, que no se puede enseñar por las cosas que hizo, a eso me refiero como ligada, con que su trabajo está ligado con su vida. Claro, O las claro. personas que las desligan. Exactamente, o Entonces, sea. Sí, dale. o sea, la pregunta es como, ¿la falacia sería solamente para las personas que lo desligan? O sea, la falacia en el ámbito del debate, yo lo estoy llevando al ámbito de la censura, pero es bajo el mismo principio. La falacia en el ámbito del debate sería que tú ligues el valor de un argumento a la vida de una persona, a la vida de la persona que emite ese argumento. ¿Ok? Esa sería la falacia, es decir, lógicamente, desde un punto de vista lógico, el peso de una afirmación tiene que ver con la calidad de los argumentos. No tiene nada que ver qué tipo de persona dijo eso. Si le endosamos la historia de la persona como criterio para delegitimar un argumento, eso lógicamente es falaz. No es correcto, lógicamente, hacer eso. ¿Ok? El problema es que psicológicamente nosotros sí tendemos a hacer eso. No sé si ustedes han visto, les pongo un caso. Les pongo un caso, miren. Típico que en el marco chileno, por ejemplo. En el marco chileno se tiende a hacer lo siguiente. ¿Ya? Yo no digo que esté mal psicológicamente, digo que lógicamente está mal. Se tiende a decir, mira, es este candidato que es bien polémico, el José Antonio Cast. Ustedes conocen a ese José Antonio Cast, ese candidato presidencial que se le tiende a endosar como más polémica. ¿Ok? Porque claro, él representa, digamos, una visión de derecha que es más conservadora, y él lo ha dicho explícitamente, que valora en parte lo que se hizo en la dictadura militar, ¿ok?
Entonces, él tiene, y de hecho él fue, cuando era joven, este tipo fue dirigente que estaba a favor de la dictadura y todo el tema. ¿Ok? Bueno, la falacia de ad hominem, ¿no es cierto?, sería decir que, supongamos que Kast dice lo siguiente, ¿ya? En mi gobierno voy a hacer una ley antipitutos, porque yo considero, premisa, que ningún cargo designado debe ser del familiar de quien lo designa. Así lo dice textual, ¿ya? Es decir, no es bueno que quien tiene el poder, porque fue electo, ¿no es cierto?, un presidente o un diputado, ¿no es cierto?, no es bueno que quien tiene el poder de la representación designe a sus propios familiares en cargos designados. Yo podría aplicar el ataque ad hominem, ¿no es cierto?, y decir, tú fuiste un defensor de la dictadura militar, ¿ok? Tu hermano o tu hijo está en un cargo de tu propio partido. Por lo tanto, no te compro tu argumento. ¿Me sigue la lógica? ¿Qué mayor designación que la designación que hizo un dictador a la fuerza, donde designó todos los cargos de poder de la sociedad? Y tú defendiste eso. Entonces, ¿qué estoy atacando? Estoy atacando la historia de vida de la persona. No digo que no es cuestionable esa historia de vida. Yo creo que es muy cuestionable, ¿ok? Pero ¿cuál es la falacia ad hominem? Es decir, que a pesar que esta persona podríamos considerar que tuvo una historia de vida cuestionable, eso no tiene nada que ver con su argumento respecto a la ley que quiere proponer. Eso se llama atacar a la persona y no el argumento. ¿Uno qué tendría que responder en ese debate? Limítate a atacar el argumento, no a mi persona. No cometas la falacia ad hominem. Claro, y aquí dice eso porque igual lo relaciona su vida personal con su trabajo. Claro. Cuando existe una línea que dice que hay que censurar algo por una obra, por la historia de la persona que hizo la obra, eso es un ataque ad hominem, que en el marco de un debate es una falacia. ¿Ok? Yo cada vez que he explicado esto, muchas personas me han reconocido que no podrían separar la persona de la obra o la persona de la opinión. No podrían hacerlo. Ustedes, algunos me han reconocido que es difícil. Psicológicamente muy difícil. Porque uno podría hacer el ataque ad hominem, pero positivo, es decir, hacerlo al revés. Dado que esta persona tiene un ejemplo, tiene una historial de vida tan ejemplar, entonces su argumento debe ser positivo. Ese es el ataque ad hominem inverso, ¿se fijan? En el fondo yo ataco positivamente a la historia de una persona, en el sentido, no siquiera la ataco, la venero. O sea, esta persona mira lo que ha hecho en su vida, es una persona ejemplar. No tiene ningún crimen, ha ayudado a la gente, vive humildemente. Entonces lo dice esta persona. Eso desde mi punto de vista no es la falacia de la autoridad. Para mí caería como en el negativo del ataque ad hominem. Es la veneración ad hominem prácticamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué persona tiene credibilidad para ustedes por su historial de vida? ¿Qué persona tiene credibilidad? No porque tenga cartones, esa es la falacia de la autoridad. ¿Qué persona para ustedes tiene credibilidad por su historia de vida? En su generación. A ver, nómbrame alguna persona. Que cuando dice algo ustedes tienden a creer por su historia de vida, porque es admirable. ¿Se le ocurre a alguien, no? La doctora Polo. La doctora Polo es esta persona que tiene como un acento medio caribeño, que tiene un canal así como de, o sea, un programa que él hace de jueza, ¿esa? Sí, caso cerrado. Caso cerrado, ya, sí. Que siempre la confundo porque hay como una chilena y una media caribeña. Siempre las confundo. Ya, ustedes entonces consideran que ella tiene credibilidad, ¿ya?
Stephen Hawking por la enfermedad. Ya, si uno dice, mira, Stephen Hawking le ganó la vida a una enfermedad, se transformó en uno de los genios mundiales más grandes de la física. Es una mezcla entre falacia y la autoridad con también de la veneración ad hominem que yo le estoy poniendo ahora, ¿no es cierto? O Nelson Mandela, ya va, y Nelson Mandela, mira, él fue una persona que fue discriminada racialmente, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, fue presidente de Sudáfrica, tengo entendido, e incluso lo hizo sin vengarse de las personas que le arruinaron su vida. Entonces, si lo dice Nelson Mandela, debe ser cierto, porque él es una persona de bien. Eso llevado al otro extremo, esta persona es de mal, entonces debe ser falso. Ataque a dominio. ¿Okay? ¿Cómo se llama la señora con Asperger que defiende el medio ambiente? La Greta Thunberg, pero así. Greta. ¿Ya? Claro, la historia de Greta, mira, ella partió haciendo una manifestación sola en una ciudad y convocó a mucha gente y generó un movimiento ambiental mundial. Y todo eso lo hizo además en el marco de una enfermedad de Asperger, que obviamente eso hace que las cosas sean más difíciles para ella, bueno, y lo hizo. Entonces ahora todo lo que diga ella es cierto. No se equivoca. Ya, esa es una falacia muy, muy común, ¿ya? Y es muy humano caer en esa falacia. ¿Okay? Es muy humano. Mira, aquí tengo un ejemplo en los debates presidenciales. Deme un segundo. Espérense. Ya vamos a proyectar aquí una especie de debate donde se caen en estas falacias que estamos discutiendo. Deme un segundo. Ya ustedes saben que en la carrera presidencial de ahora, que se vota un poco más de un mes, hay votaciones para presidente. Las dos personas que están punteando en las encuestas es Gabriel Boric y Sebastián Sichel. ¿Okay? Esas son las dos personas que están primero, por lo tanto, por esa razón elegí este debate, ¿ya? No por ninguna otra. Y vamos a ver en estos 2 minutos cómo se atacan, ¿ya? No vamos a discutir si ustedes están a favor de uno u otro por razones políticas. Vamos a tratar de identificar falacias, nada más que eso, ¿ya? Así que, por favor, con libertad. No sé cuántos chilenos pueden decir hoy día, yo no me titulé, tuve que abandonar la universidad y gano 7 millones. Con declaraciones de esas características termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título, pero quieren transformaciones. El presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Tener experiencias vitales, yo soy padre. No tengo el honor de ser padre, pero tengo la tranquilidad de no tener padrino. Este verdadero... ¿Entienden en estos pequeños segundos lo que pasó? Ataques cruzados, ¿ya? Lo vamos a repetir. Para los que no saben, en general, ¿cuál es el contexto? El contexto es que Gabriel Boric va primero a la encuesta, Sebastián Sichel va segundo. En términos de historias de vida, ¿qué podemos decir positiva y negativamente de ambos? Podemos decir que en términos positivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gabriel Boric es una persona que, si consideramos la juventud como algo bueno, es una persona muy joven. De hecho, si fuera presidente, sería el presidente más joven de la historia de Chile. Creo que después de uno que estuvo hace como 2 siglos atrás, ¿ya? Gabriel Boric fue presidente de la FECH y ha sido 2 veces electo diputado. ¿Okay? Ese podríamos decir positivo de la historia de Boric. ¿Qué podemos decir positivo de la historia de Sichel? Sichel fue una persona que, a pesar que se crió en una familia terriblemente pobre, vivió de allegado, con problemas de alimentación, violencia intrafamiliar, drogadicción, el tipo salió adelante, estudió Derecho, creo, en la Católica, algo así. Terminó su carrera, hizo un posgrado, mantuvo a su hermana con un padre ausente. Ya. Esa es como la historia positiva de él. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la historia negativa de ambos? ¿Ya? Negativo de Boric, no terminó la carrera. O sea, él no terminó la carrera de, creo que, Derecho de la Universidad de Chile. Nunca se tituló. ¿Ya?
¿Qué podríamos decir negativo? Si es que lo consideran negativo usted. A eso apela Sichel, ¿no es cierto? Boric nunca ha trabajado fuera de la política, ni siquiera ha formado una familia, ¿ok? Y eso uno lo podría considerar negativo como experiencia de vida. En el fondo, él tiene poca experiencia de vida, ¿ya? No solamente por su juventud, sino que porque no ha concluido etapas ni ha iniciado otras que normalmente la gente se da y las hace, ¿ya? ¿Qué podemos decir negativo de Sichel? Que Sichel tiene una campaña política en donde económicamente lo han apoyado los grandes grupos de poder, los grandes grupos económicos. Todos estos empresarios, que muchos de ellos están cuestionados en términos de ética, por así decirlo, son los que apoyan la campaña de Sichel. En cambio, la campaña de Boric, si lo podemos decir positivamente, tiene muy poco aporte y son todos pequeñitos y son de personas, ¿ya? Entonces vuelvo a pasar los palos, como decían ustedes, para que lo interpreten ahora sí. No sé cuántos chilenos pueden decir hoy día, yo no me titulé, tuve que abandonar la universidad y gano 7 millones. Con declaraciones de esas características termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título, pero quieren transformaciones. El presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Tener experiencias vitales, yo soy padre. No tengo el honor de ser padre, pero tengo la tranquilidad de no tener padrino. Este verdadero boxeo verbal de comparaciones personales entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric desató una reyerta entre los adherentes del Frente Amplista y el comando del Independiente. Lo que ha pasado es que como farandulizamos la política empezamos a hacer comparaciones. Así que lo invito a salir de ese barro. Pareciera que aquí hay más interés en mostrar virilidad que propuestas que hacer a nuestro país. Tal vez la candidata del nuevo pacto social... Ya, ¿se entiende? Ahí tienen ustedes un ejemplo. Entonces, si yo invalido una idea de Boric, ¿no es cierto? Por decirle, mira, ¿qué sabes tú si tú ni terminaste la universidad? ¿Ok? ¿Qué podemos esperar entonces de ti? ¿Ya? Por supuesto, estamos hablando a la hora de invalidar sus opiniones. ¿Ok? Yo personalmente creo que podría ser justo si es que nos estamos refiriendo a la experiencia, o sea, ¿quién tiene más experiencia? Claro, apelar a que en realidad no ha terminado la universidad es una crítica que no es falaz respecto a decir tú no terminaste la carrera, entonces te falta experiencia profesional. Ahora, pero invalidar una opinión que su programa es malo o que sus ideas para el país son malas solo porque no terminó la universidad, esa sería una falacia ad hominem. Por otro lado, invalidar la opinión de Sichel porque tiene padrinos, como decía él, ¿a qué se refería con los padrinos? Los grandes grupos de poder que le financian su campaña, o sea, invalidar su programa de gobierno, sus ideas para el país, solo porque tiene financistas que podrían, o sea, que son cuestionables éticamente, también es falaz, es un ataque a dominio. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, obviamente que para efectos del debate, psicológicamente y en términos de popularidad, decir eso es súper potente, o sea, decirle, tú no has terminado la universidad, ni siquiera tienes hijos, o tú tienes puros padrinos políticos que todos son cuestionables, a la hora de ganar votos, yo no digo que no funciona, o sea, claramente les funciona, ¿ya? Estoy hablando exclusivamente en términos lógicos, ¿ya? Yo no digo que en términos psicológicos no es válido eso. En términos psicológicos, atacar a alguien ad hominem podría ser válido. Pero en este curso no vamos a fomentar eso, ¿ya? Si ustedes el día de mañana van a ser candidato a la presidencia y su objetivo es ganar una elección, yo personalmente considero que no es ético apelar a falacias, pero alguien me podría dar argumentos psicológicos y electorales para decir, sí, tú tienes que hacer eso, si no, no vas a ganar. ¿Ya? Yo tengo un cuestionamiento lógico. Por favor, dudas, consultas, comentarios antes de ver otras falacias. Los medios palos, dice ella. Son palos fuertes, ¿ya? Palos muy fuertes. Como dice el dicho por ahí, la política es sin llorar. Si se meten en política, esperen esos palos, ¿ya? Miren, déjenme buscar una... Esta es otra falacia muy común. Voy a mostrarla acá. Se llama la falacia ad ignorantiam, ¿ya? ¿Qué es la falacia ad ignorantiam? ¿No es cierto? Es que cuando yo no puedo demostrar
lo contrario, entonces mi tesis es verdadera. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo un caso. Supongan que ustedes ven una luz en el cielo que emite una humareda verde y que tiene una trayectoria recta y después se devuelve, sube, baja y se va. ¿Ok? Entonces, hay dos interpretaciones a eso, ¿no es cierto? Una muy popular, ¿no es cierto? Es decir, esa es una nave extraterrestre. ¿Ok? Una nave extraterrestre. Entendamos una nave tripulada por seres inteligentes no terrestres. Eso estamos hablando, ¿ya? Ahora, la postura escéptica, ¿no es cierto? Es decir, ¿sabes qué? No tengo ni una explicación a eso. Nada. Por lo tanto, ¿qué es eso? Ni idea. No sé. ¿Ya? Ustedes no podrían utilizar como argumento, entonces tú no sabes, entonces es una nave extraterrestre. O sea, si la ciencia no explica esto, entonces, ¿cuál es la explicación correcta? La mía. Eso es falaz, porque el hecho de que algo no tenga explicación no levanta como consecuencia que cualquier otra explicación es válida. No sé si me explico. La respuesta correcta es no sé. O sea, si alguien a usted lo interpela diciendo, bueno, tú planteas tu premisa A, yo planteo mi premisa B. ¿Cómo explicamos entonces esto? En base a tus premisas. Si ustedes dicen, en realidad no sé. Entonces gané yo. No, tampoco ganaste. Tú tampoco sabes. Esa sería la respuesta correcta. Tú tampoco ganaste, tú tampoco sabes. ¿Ok? Cada vez que pasa algo, cuando uno presenta un caso que no tiene explicación, la respuesta es nadie sabe. ¿Ok? Les pongo, mira, hay un ejemplo. Este ya lo vi. Se me perdió lo que quería ver. Este es el ejemplo, ¿no es cierto?, de la nave espacial, ¿no es cierto? Y las interpretaciones que se levantan, ¿no es cierto?, como alternativa. ¿Ya? Entonces es muy importante ser muy precavido, ¿ya? O sea, cuando uno presenta datos que los interpreta sobre la base de ciertas premisas. Muchos datos no tienen interpretación en base a ciertas premisas, es decir, son datos inexplicables. Insisto, un dato inexplicable solo plantea como consecuencia lógica dudas, no plantea conclusiones. ¿Ok? No sé si me explico. Miren. Otra falacia, muy común. No recuerdo haberle explicado esta falacia, porque como tuvimos clases hace tanto tiempo atrás, el argumento sensible o el ad populum. No sé si vimos este argumento, que es una falacia. ¿Lo vimos ¿no? ¿No? Creo que no. No, miren, les cuento esto me pasó a mí, me pasó a mí en una charla. Yo estaba dando una charla de ciencia ambiental, todavía me acuerdo, en el Museo Fonk. Aunque me pasó también en otro contexto, me pasó en una sede social, me acuerdo que estaba dando una charla porque mi especialidad es la química ambiental. Y lo que yo estaba tratando de explicar en esa charla, antes de explicar los problemas ambientales que tenía el mundo y las consecuencias que tenía, ¿no es cierto? Yo lo que tenía que explicar, porque mi rol era educar, no era decirle cosas que la gente quería escuchar, ¿no es cierto? Era explicarles a ellos que, si bien es cierto, la industria ha generado contaminación, ese es un hecho, también la industria ha generado riqueza. Eso era lo que yo quería explicar, ¿ok? ¿Para qué? Para hacerles ver a la gente que no es tan fácil resolver los problemas ambientales, porque hay una tensión entre la riqueza que generan las industrias versus la contaminación que genera, o sea, beneficio-costo. Entonces, cuando yo hablé de riqueza, ¿no es cierto?, yo les dije una frase que no les gustó, no a todos, a algunas personas no les gustó. Yo les dije, mira, desde que existe la revolución industrial, la pobreza mundial ha caído enormemente. Esa era mi afirmación base. O sea, la industria
ha generado una disminución de la pobreza. A lo cual, me acuerdo que un par de personas se enojaron con lo que yo dije. O sea, ¿cómo yo podía decir que hoy hay menos pobreza que antes? Me increpaban de esa forma. ¿Cómo tú puedes decir que hay menos pobreza que antes? ¿No es cierto? ¿Es que acaso tú no ves las miserias que tiene la gente hoy en día? Entonces yo les dije a ellos, ahí están los datos. ¿Qué es ese gráfico que está ahí? Ese gráfico que está ahí muestra a la gente que vive en extrema pobreza históricamente desde 1820 al 2015. Eso es el eje X. ¿Ok? El eje Y es el número de personas. La línea verde representa las personas que viven fuera de la pobreza. O sea, cada vez hay más gente que está fuera de la pobreza. La línea roja representa a la gente que vive en extrema pobreza, es decir, que no le alcanza para comer. Línea que ha sido más o menos estable hasta los últimos años, ya después de 1950 esto empieza a caer. O sea, a pesar que somos más seres humanos, hay menos pobres extremos que antes. Eso muestran los datos. Y eso es lo que muestran las personas que hacen los análisis, que se debe mayormente a la industria, porque la industria produce más bienes a menor costo. Entonces, hoy en día es más barato comer que antes, por ejemplo. ¿Ok? Antiguamente costaba mucho producir comida, ahora cuesta menos y por lo tanto alcanza para más. Esa es un poco la idea que hay detrás. Bueno, cuando dije eso, ¿no es cierto? Y ellos me decían, ¿cómo se me ocurrió decir eso? Yo mostré este gráfico. Es que no, eso es lo que muestra la evidencia. La evidencia muestra que la pobreza extrema está en mínimos históricos, y por el contrario, la gente que está saliendo de la pobreza de buena extrema, de buena manera, cada vez es más. ¿Y qué es lo que me replicaron? Me replicaron una frase que es una falacia, ¿no es cierto? Más o menos así. Decía, explícale ese gráfico al abuelito que no tiene que comer. Así me respondieron. En el fondo, ¿qué trataban de plantear? El argumento sensible. O sea, ¿cuál es el argumento sensible? Que ese gráfico no considera la gente que la está pasando mal hoy. ¿Ok? Lo cual es una falacia porque no estamos discutiendo si hay gente que no tiene que comer. Esa no era la pregunta. La pregunta era el efecto que ha tenido la industria sobre la pobreza en un contexto histórico. Y esa pregunta y la premisa de que la industria disminuyó la pobreza, que se sustenta en datos, jamás se plantea en esa premisa que no hay pobres. Lo que se plantea en esa premisa es que hay menos pobres que antes, que no es lo mismo. ¿Ok? En el marco de un debate es muy común que las personas apelen al argumento sensible, es decir, te endoso a ti una falta de sensibilidad por defender esa premisa que puede ser cierta. Dicho de otra forma, si tú eres sensible con la pobreza, no deberías mostrar esos datos, en el fondo. Eso te están diciendo. Porque es un insulto para los pobres hoy en día. ¿Me siguen ahí? Es el argumento ad populum. ¿Por qué se llama ad populum? Porque apela a que la gente que presencia el debate se identifique con ustedes, como que ustedes son los sensibles y el que está al frente es un insensible. ¿Ya? Lo cual es una deshonestidad. Y uno tiene que hacerla. ¿Ya? De hecho, una de las personas que más me atacó en esa charla, yo le respondí así. Yo le dije, usted es una persona deshonesta intelectualmente. Porque yo jamás he dicho que no hay que preocuparse de los pobres hoy en día. ¿Okay? Otra forma de atacar falazmente una premisa, ¿no es cierto?, es la falacia de la pista falsa. ¿Ya? Que esto no me tocó a mí, te lo estoy planteando así artificialmente. Es decir, mira, sé que no me gusta tu premisa, es esa de que la industria ha bajado la pobreza, no me gusta tu premisa. Pero no te la voy a atacar, ¿ya? En el fondo voy a desviar la atención a otra cosa. ¿Cuál sería esa otra cosa? Es decir, oye, bueno, pero ¿qué importa que la industria ha bajado la pobreza
si la desigualdad es igual muy grande. ¿Ok? Esa sería una forma de atacar la premisa, pero no atacándola en sí, sino que desviando la atención a otro parámetro. ¿Ok? O sea, en el fondo, ¿qué importa? Repito, ¿qué importa que la industria ha bajado a la pobreza extrema si estamos en un mundo desigual? Claro, pero la pregunta que estamos discutiendo es de pobreza, no desigualdad. Entonces, están desviando la atención a otra pregunta. Esa es una falacia, ¿ya? Sí. Por eso yo le dije a usted, cuando uno arma un debate, tiene que tener muy clara la pregunta que está debatiendo. Si alguien los quiere sacar de la pregunta, si la pregunta ¿es la industria buena para la eliminación de la pobreza? Y yo digo que sí, y presento una premisa basada en estos datos, bueno, y ustedes me dicen, pero eso está mal porque aumenta la desigualdad. ¿Yo qué tendría que decir? Sí, pero este debate es de pobreza, no es de desigualdad. Yo no vine a debatir de desigualdad ahora, vine a debatir de pobreza. No cambies la pregunta del debate. ¿Ok? Tienen que ser muy astutas con eso. Esa es la falacia de la pista falsa. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Es un comentario aparte, pero no tan relacionado con eso. Sí, dale. Lo otro, aparte se me escucha como con eso, pero ya eso. Que a veces me confunde al leer gráficos hechos de Estados Unidos por su forma de contar. ¿Ya? Porque ahí dice 7 billones, pero no son 7 millones. 7 billones, son 7.000 millones. Claro. Hay 993 millones o algo así, no me acuerdo cómo era, de diferencia, y a veces como que cuesta imaginárselo de la manera correcta. Sí, claro, los norteamericanos, la palabra billón o trillón no es exactamente igual como lo presentamos nosotros. Ahora, este gráfico está basado en el sistema internacional de medidas. Ese está de acuerdo a nosotros. Es decir, 1 billón son 1.000 millones. Por lo tanto, 7 billones son 7.000 millones. Sí, sí. No, pero que al leerlo así, como que me lo dimensiona de otra manera y a veces como que lo paso en la ligera. Como, por ejemplo, cuando es partículas por millón, y ahí a veces son la cantidad y me confundí eso. Sí, no, hay que tener cuidado con eso. Las medidas inglesas siempre confunden estas cuestiones, ¿ya? Para el norteamericano eso es 1 trillón. Bueno, vamos a entrar a discutir eso. Pero miren, entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es presentar las falacias más comunes. Yo ya les subí a usted un documento que hace un compendio de falacias, y hay muchísimas más de las que estamos planteando ahora. Muchas más, ¿ok? Insisto, fijé las más populares, las que creo que es probable que se presenten en los debates que vamos a analizar en las próximas sesiones y en los que vamos a tener después en las últimas 3 semanas. ¿Ok? Si ustedes quieren traer a colación más falacias, porque ustedes estudiaron más falacias, bienvenido. El tiempo no me da para verlas todas, honestamente, ¿ya? Yo lo que tengo para las próximas sesiones es analizar debates, y lo que vamos a hacer son 2 cosas. Analizar debates para identificar premisas y argumentos y falacias en estos debates, ¿ok? Y también vamos a hacer simulacros de debate, ya donde yo les voy a dar un tema y les voy a decir ya, sepárense en 2 grupos, argumenten con premisas, busquen datos y planteenlos, ¿ya? Vamos a hacer esas 2 cosas en las próximas sesiones, ¿estamos? Y por lo tanto, vengan, ¿ya? Vengan, de forma que si ustedes ya están preparando su debate, ustedes pueden traer a lo mejor preguntas que surjan analizando debates que les pueden resolver sus propios debates. Ustedes pueden decir, mire, profe, yo estamos preparando el debate y nos topamos con este caso. ¿Caería dentro de la falacia? ¿Caería dentro de una argumentación deductiva? ¿Caería dentro de una argumentación inductiva? Entonces vamos a hacer que la preparación del debate y el debate mismo sea un proceso como fluido, y que el debate no sea un trauma, ¿ya? Sea como una consecuencia natural de lo que estamos trabajando, nada más que eso. ¿Estamos? Es como andar en bici, ¿ya? Eso. Quedamos hasta acá. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Quedamos hasta aquí entonces. Cuídense y que estén
Bien, se terminaron las cuarentenas, pero tampoco se lancen a la vida ya así, como así, evítenlo, ya, evítenlo, dentro de lo posible. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Saludos, profe. chao, chao. Profe, cuídese que esté bien. Chao, todos.